John Byrne es un autor importante dentro de la historia del cómic de mercado estadounidense. Forjó su fama en la década de los 80, trabajando para series importantes como los X-Men, los Cuatro Fantásticos. En Superman también hizo cosas importantes. O sea, imagínense, estamos hablando de alguien que pasó de la Marvel y la DC y aún así pudo generar una influencia tal que muchos dibujantes se apoyaron en su trazo. Dibujantes como por ejemplo Todd McFarlane, Jim Lee, toda esa generación, digamos, como de fines de los 80 y principios de los 90, se dejaron influir por John Byrne, este autor, este dibujante, que de alguna forma cambió un poco el estilo de dibujo en lo que era el cómic de mercado estadounidense en la década de los 80. Pero imagínense una persona como él, que tuvo la posibilidad de tener al mundo a sus pies, pasó por un periodo de reflexión y de cuestionamiento, y de pronto él dijo: yo voy a pasar a la historia como un dibujante importante, sí, pero como un dibujante que hizo cosas importantes a partir de personajes que no son míos, personajes que crearon otros, personajes que crearon leyendas como Stan Lee, Jack Kirby, Jerry Siegel, y básicamente yo voy a pasar a la historia como alguien que siguió repitiendo pautas y criterios, pero que nacieron de otras mentes, de otros cerebros. Entonces esto de alguna forma descoloca a John Byrne a fines de los 80, y él se da cuenta que en realidad no son muchos los méritos para pasar a la historia tal como él lo venía haciendo. Entonces toma la decisión nuevamente, en algo que se repite mucho a principios de los 90, toma la decisión de irse de la DC y de la Marvel y se va a la Dark Horse para crear, adivinen, su propia serie con la cual él pretendió pasar a la historia, o por lo menos dejar algo importante en esa época, principalmente en los 90. Y así es como nacen los Next Men, una serie de John Byrne que se publicó originalmente en Estados Unidos entre los años 1991 a 1995, pero que acá en Chile nosotros conocimos gracias a Norma Editorial, una editorial española que a principios de los 90 tuvo los derechos de la Dark Horse para publicar cosas como Terminator, Aliens, Star Wars y Depredador, que de hecho lo vimos en el capítulo anterior del Rincón de Sobaco. Pero John Byrne en realidad no se iba por un tema de franquicia, él quería crear algo original de él mismo, sin beber de las vertientes de las franquicias cinematográficas. Entonces crea a esta especie de híbrido entre los X-Men, los Cuatro Fantásticos, pero con una perspectiva más de autor o más independiente, y crea este cómic de Next Men que vamos a revisar a continuación. Así que ñoñas y ñoños, acomódense porque ahora vamos a partir con los Next Men. John Byrne nace el 6 de julio de 1950 en Inglaterra y hoy día es reconocido como uno de los autores de cómics más importantes de la historia del cómic estadounidense. Su carrera básicamente se puede resumir en 4 etapas. Etapa 1. Periodo Marvel. Cuando niño, John Byrne se crió leyendo la etapa de Stan Lee y Jack Kirby, quienes entonces estaban haciendo historia por medio de publicaciones como los Cuatro Fantásticos, Thor, Iron Man, Hulk, los X-Men, entre otros. Lógicamente, cuando Byrne crece y toma la decisión de dedicarse al cómic, hace todo lo posible para llegar a la Marvel, y lo logra en el año 1977, donde dibuja la serie X-Men con guiones del mítico Chris Claremont. Esto le abre las puertas para que se transforme en venta segura, pasando luego a Spider-Man, el Capitán América y Hulk,
series con las cuales se transformó en una leyenda. Toda la influencia que adquirió leyendo a Jack Kirby la volcó en este periodo a su trabajo, destacándose también como guionista. En su faceta como escritor, sorprendió por su forma de estructura narrativa, en una fórmula donde siempre sorprendía por medio de giros argumentales que remecían a los miles de lectores que lo seguían. Podemos decir que en esta etapa entró a las ligas mayores de la historieta. Etapa 2. Periodo DC. En el año 1986 se cambia de compañía a la competencia DC Comics. Llega como una estrella y todo el mundo queda intrigado con qué maravilla creará de nuevo. Parte dibujando Legends para luego hacerse cargo del personaje más importante de la historia, Superman. A modo de desafío personal, asume guiones y dibujos para crear una serie más correcta pero no menos intensa. Le asigna al personaje nuevas características y le entrega una continuidad sólida. Con Superman, John Byrne se posiciona definitivamente y pasa a la historia como un autor completo y multifacético. Cada vez más lectores conocen su trabajo y se transforma en un bestseller. Etapa 3. Periodo independiente. Luego de tantas victorias y elogios, John Byrne comienza un periodo de cuestionamiento. Se da cuenta que está en los libros de historia como un autor importante, pero un autor que construyó su reputación a partir de personajes que fueron creados por otros autores. Y eso lo deprime, porque siente que a pesar de su calidad, trabajar en base de la propiedad intelectual de otros no tiene mucho mérito realmente. 2 décadas de su vida perdidas, pero eso se puede remediar. En el año 1991, y coincidiendo con el éxodo masivo de autores de las grandes editoriales, John Byrne llega a la Dark Horse, donde más adelante crearía su propio sello, llamado Legend. Aquí publica una de sus series más personales, titulada Next Men, lo que vendría a ser una versión híbrida de los X-Men, pero con factores que Byrne jamás podría aplicar en Marvel. Y por medio de una historia que para entonces se sentía madura y auténtica, Byrne logra plasmar una serie muy interesante, pero a la vez inestable, puesto que muchas veces sufría retrasos en la salida. A pesar de todo, la serie dura 4 años y posiciona a Byrne como un referente del cómic de autor con ciertos componentes del género clásico del superhéroe. Etapa 4. Epílogo. Este periodo comprende desde el año 1996 hasta la actualidad y se caracteriza por publicar tomos muy específicos que están fuera de la continuidad habitual. Es decir, se transforma en un freelance que cada cierto tiempo publica series que transforman en novelas gráficas, como por ejemplo Batman Capitán América, Generations y Darkseid Galactus. Si bien son historias muy interesantes, en términos de gráfica y guión se aleja un poco del clásico Byrne, aquel que brilló en los años 80. Sus publicaciones se venden bien, pero más que nada por respeto hacia lo que representa su nombre. En este periodo ya estaba posicionado el coloreado digital, el cual no le hace mucho juicio a lo que realmente puede dar Byrne, por lo que podemos catalogar este periodo como el epílogo, donde su nombre comienza a diluirse frente a la aparición de otros autores más jóvenes. Obviamente esto no es algo categórico, primero porque aunque Byrne quiera dibujar mal, aún así su obra será igual de importante, y segundo porque alguien de su categoría siempre podrá sorprender con una nueva obra que lo puede devolver a la palestra del cómic del siglo XXI. Next Men fue una serie publicada durante los años 1991 a 1995, que está protagonizado por un grupo de personas con super habilidades que despiertan en un laboratorio sin conocer su origen. Luego de escapar, deben investigar la causa de sus poderes, lo que los lleva a conocer a responsables ubicados en altas cúpulas del poder político estadounidense. Este grupo está compuesto por los siguientes integrantes: Jack, como el que tiene fuerza sobrehumana; Yasmin, como la que tiene su cuerpo flexible; Nathan, como el que tiene ojos que le permite ver el espectro lumínico; Bethany, como la que tiene su cabello filoso como un cuchillo; y Danny, como el que tiene super velocidad. Por momentos, esta serie recuerda a los X-Men, partiendo por la fonética que es similar a Next Men.
pero se diferencian en el tratamiento de la historia, más adulta que la anterior. Tiene componentes que la sitúan dentro del cómic de autor y en ese sentido se siente como un cómic auténtico, donde se refleja lo bien que lo pasó John Byrne mientras lo realizó. Tiene una estructura narrativa que evita lo lineal. Esto significa que ciertos capítulos ocurren en el presente y otros en el pasado, y dentro de algunos números avanzados el lector puede ir uniendo las piezas para configurar la totalidad de la historia. En ese sentido, la estructura es similar a la utilizada en la actualidad por series exitosas como Breaking Bad y Stranger Things, las cuales introdujeron una nueva forma de realizar series, solo que John Byrne lo hizo 20 años antes, y eso es otro mérito que le suma para darle una excelente calificación final a una serie que en líneas generales cumple muy bien y sorprende en cada número. Ya, vamos a revisar entonces estas publicaciones de Next Men de John Byrne, pero para entender cómo fue que John Byrne llegó a esto, vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a retroceder una década, como es un clásico aquí en el Rincón de Sobaco, que cada vez que analizamos a un autor vamos retrocediendo para entender más o menos cómo fue que llegó a eso, y vamos a aprovechar esto, vamos a aprovechar que Salvat publicó algunas épocas de Byrne en Marvel. Aquí yo tengo una de las series de tapadura negra y acá una serie posterior de tapa roja que corresponden a la época de los X-Men y del Capitán América. Ahora, claro, ustedes pueden decir, ya, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, lo sorprendente de esto es que en el año 80 John Byrne dibujaba a la vez los X-Men y el Capitán América. O sea, imagínense la brutalidad de este autor que dibujaba dos series a la vez y no cualquiera. Dibujó los X-Men, de hecho fue uno de los responsables de Días del Futuro Pasado, que hubo una película que se basó también en esa saga. Pero vean aquí por ejemplo el tipo de dibujo que tenía John Byrne, que en esa época el trazo de John Byrne era un trazo que venía a cambiar un poco lo que se estaba haciendo en esa época. De hecho es un trazo muy atractivo, con mucho movimiento, mucho volumen. Esto es lo que después se transformó en una especie de bestseller, donde todo lo que dibujaba John Byrne era sinónimo de éxito. Y acá obviamente tenemos la saga se me olvida, Días del Futuro Pasado. Es un nombre que para mí es un trabalengua, por favor, discúlpenme. Para alguien como yo que no modula muy bien. Días del Futuro Pasado. Entonces, aquí John Byrne, por ejemplo, salta a la fama, pasa a formar parte de la historia del cómic gracias a esta saga. Y en paralelo, mientras dibujaba esto, que es súper importante, a la vez dibujaba al Capitán América. O sea, imagínense la capacidad como dibujante, como ilustrador, de dibujar dos series que eran pesos pesados en esa época, y aún así no bajaba el nivel del dibujo. Yo no sé cómo lo habrá hecho para tener que lidiar con el nivel de estrés en esa época. Ahí hay una portada. Pero bueno, a lo que voy yo es que en esta época fue que John Byrne comenzó a hacerse muy famoso en Estados Unidos, y posterior a esto, bueno, pasaron muchos años. La idea de este capítulo no es como profundizar en esto, solo es para hacer una referencia, porque después de Marvel se pasa la competencia a la DC, y acá en la DC se hace cargo de Superman. De hecho, o sea, aparte de hacerse cargo de Superman, narra el origen de Superman desde cero, de nuevo, y aquí es donde comienza la saga Man of Steel, una de las sagas más recordadas por los lectores de la DC y también por los lectores en general de cómics. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, John Byrne plantea un Superman con ciertas influencias como de Christopher Reeves. Entonces como que toma mucha mitología, toma como un poquito de por acá, otro poquito de por acá, y crea este Superman que por 2 décadas influyó en la continuidad de la DC. Y aquí ya olvídense, o sea,
Si ya John Byrne se había hecho de una fama en Marvel, acá ya en esta etapa en la DC, ya se transformó pero en un hit de hits. Básicamente porque el trazo de John Byrne en esa época era un trazo muy agradable para ver. Bueno, hasta el día de hoy yo siento que todavía admirar la obra, el arte de John Byrne es de alguna forma viajar al pasado y rememorar una época muy tradicional del cómic de la década de los 80. Bueno, vean ahí ese dibujo, está muy bonito ese dibujo. Pero a lo que quiero llegar con esto es que luego del paso de John Byrne por Marvel y DC, John Byrne hizo un ejercicio, digamos, hizo un análisis interno, hizo una reflexión y de pronto se dio cuenta que en realidad él efectivamente estaba pasando la historia del cómic, pero estaba pasando la historia gracias a personajes que no fueron creados por él. O sea, básicamente él lo que hacía era repetir fórmulas de otros autores. Entonces, de alguna forma, él pensó y dijo, bueno, entonces, ¿hasta qué punto hay mérito en lo que yo hago? Porque en realidad yo estoy como ejecutando personajes que son de otras personas. Y ahí él se dio cuenta que en realidad, si es que él quería realmente quedar en las ligas grandes del cómic, tenía que él crear sus propios personajes. Y así es como nace Next Men en una época cuando él pasa a la Dark Horse, que de hecho esto vendría siendo como una mezcla entre, no sé, de hecho fonéticamente Next Men suena como X-Men, como una cosa rara, como que en realidad, como que John Byrne me da la sensación de que en este cómic trató como de plantear todo lo que no pudo hacer en la Marvel y en la DC. Lo interesante de este cómic es que antes de publicar esto, publicó esta novela gráfica llamada 2112, se llama así básicamente porque está ambientada en ese año, y esta es una historia muy interesante, primero porque está coloreada por Steve Olive, que ya revisamos el trabajo de Steve Olive en The Max y Spawn. Los links los vamos a dejar abajo igual para que los visiten. Pero esto básicamente, la historia consiste, muy resumida, consiste en que hay un personaje que se llama Satanás, que es él que busca destruir el mundo, ¿ya? Pero esto es impedido por el protagonista de esta historia, que es él, ¿cierto? Con la ayuda de unos jóvenes aprendices a una especie de policía intergaláctica, si es que se puede decir. Pero bueno, no les voy a contar bien la historia porque, entendiendo que esta es una historia antigua, a mí tampoco me gusta hacer mucho spoiler, así que si la pueden leer ustedes, bacán. Pero sí puedo hacer hincapié en que hay un momento en que hay una explosión gigantesca que te hace pensar que aparentemente el protagonista, o sea, el villano, Satanás, es destruido. Esto fue un libro, digamos, que funciona por sí solo, y que en líneas generales sí es una buena publicación. Y luego de eso comienza Next Men, ¿ya? Y aquí básicamente la historia trata de ese grupo de personajes que un día despierta sin saber dónde están, y por lo tanto, como no saben quiénes son, deciden huir del lugar donde ellos estaban, en ese laboratorio, para tratar de entender quiénes son y por qué tienen super habilidades. Y ahí comienza una trama que tiene... justo ahí miren, X-Men. Es una trama que relaciona a personajes, o mejor dicho, es una trama que tiene relación con un complot que llega hasta niveles muy altos del gobierno estadounidense.
Pero claro, aquí hay un momento en que ellos arrancan, se van para tratar de descubrir quiénes son, por qué tienen estas habilidades. Y aquí hay un... Bueno, el guión de John Byrne es muy interesante. Primero porque... la estructura narrativa no es lineal. Entonces John Byrne lo que hace es que te plantea la historia desde cierta... en un cierto contexto de tiempo y espacio. Y luego John Byrne te lleva a otro punto de la historia. Entonces eso hace que lo que se cuente no es lineal, sino que uno va pegando pequeños saltos temporales. Entonces, por ejemplo, la historia comienza en el presente, pero después uno va recordando cosas del pasado y después plantea en paralelo la historia de otro personaje que a primera vista no tiene mucha relación, pero después como que se va fusionando todo. Entonces, en términos de estructura narrativa es muy interesante lo que hace John Byrne. Yo creo que hasta puede ser novedoso, porque yo por lo menos recuerdo haber visto algo así en series que son más contemporáneas, como por ejemplo Breaking Bad, Stranger Things. Pero claro, esas son series que han sido producidas en los últimos, no sé, 5 o 6 años, pero esto ya es un cómic del 91. De hecho, acá por ejemplo van apareciendo ciertos detalles. Aquí por ejemplo aparece un personaje que se llama Satanás. ¿Pero cómo? Y uno dice, pero si ese personaje no salió en este cómic. Entonces ahí uno descubre que claro, que en realidad esa explosión hizo que este personaje viajara al pasado. Y estando en el pasado, él toma la decisión de tomar o de realizar ciertas acciones para no repetir lo que él hizo en el futuro. Pero claro, sus acciones indirectamente motivan la creación de los Next Men, que a la larga va a terminar en una raza de mutantes que van a terminar liderando el planeta. Entonces ahí uno se da cuenta que este libro está relacionado con los Next Men, y ahí es donde empieza el crucigrama. ¿Se dan cuenta? Bueno, cada personaje tiene una habilidad distinta. Aquí por ejemplo los dibujos de John Byrne son muy interesantes. Bueno, no pierde el enfoque, no pierde el norte que siempre ha caracterizado a John Byrne, que es básicamente el tratamiento de los rostros. John Byrne siempre planteaba que un buen dibujante no es tanto alguien que pueda dibujar personajes musculosos, sino que él planteaba que un buen dibujante es alguien que pueda transmitir cosas por medio de los gestos, de las expresiones en las caras. Y en ese sentido John Byrne sí, no pierde la chispa en ese sentido, porque lo que él aborda, digamos, en los rostros son expresiones que aportan mucho al desarrollo de la historia. Número 5. Y claro, acá por ejemplo John Byrne también en términos como de estructura es muy ordenado. Por lo tanto, lo que hacía John Byrne de alguna forma lo diferenciaba de lo que estaba haciendo la Image. De hecho, en esa época John Byrne era como muy crítico de lo que estaba haciendo la Image, que él decía que la Image en realidad estaba destruyendo el cómic. Y en parte igual tenía razón, porque la Image mal acostumbró a los lectores a comprar sus ediciones por los dibujos y no por la historia. Entonces eso generó un vacío, obviamente. Ahí están los dibujos de John Byrne. Bueno, el tema es que la editorial Norma, publicaba un artículo llamado Una llama de esta altura, que básicamente era un artículo que John Byrne publicaba en la edición estadounidense. Y estos artículos son muy, muy buenos, porque están escritos por John Byrne en primera persona, y en cada artículo él plantea cosas muy profundas. Yo la verdad es que aprendí mucho leyendo a John Byrne, porque por ejemplo aquí hay un artículo sobre
lo que es el concepto del talento número uno de los cómics. Entonces él, por ejemplo, dice, pero ¿qué significa ser el talento número uno de los cómics? ¿Qué significa hacer eso? Porque él dice que hay muchas dibujantes que él admira mucho, que de hecho los enumera ahí. Entonces, pero para que ellos pudieran llegar a ser dibujantes de excelente nivel, pasaron por procesos de creación, de formación, de aprendizaje. Y justamente la generación Image eran dibujantes que, claro, planteaban una portada impactante y listo, y eso vendía. Entonces John Byrne decía, pero a ver, estos son cabros que están apareciendo, ¿a quién le han ganado? O sea, y de hecho aquí, por ejemplo, dice, pero ¿realmente todo tiene que ser arte? Entonces son cosas que él cuestionaba, entonces son... Y de hecho como que dice, pues no inviertas tu dinero en un cómic a menos que estés seguro de que en él confluyen dos criterios importantes, que es la significación histórica y la escasez. Bueno, eso lo planteaba por el tema de la reventa de los cómics, que también se da mucho en el mercado, que pasado un tiempo hay algunos números que van subiendo de precio, que van subiendo de valor, pero él, John Byrne, es muy crítico de eso. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí le pega palos a Eric a Rob Liefeld, que siempre lo considera un pésimo dibujante, pero obviamente no lo nombra. A Todd McFarlane lo trata como de toddler, que es como un término así como de... que de hecho aquí se explica que es como una especie como de bebé que empieza a dar sus primeros pasos, dice. Entonces como que es muy, muy crítico, pero la verdad es que estos artículos de John Byrne son muy buenos. De hecho, yo creo que perfectamente se podrían tomar esos artículos y se podría publicar en una revista aparte. Pero yo, en lo personal, me gustó mucho este cómic. De hecho, los artículos también los rescato mucho. Aquí, por ejemplo, él da una fórmula de en qué consiste un buen cómic y un mal cómic. Entonces, un buen cómic tiene que tener todas estas características y un mal cómic llevan todas esas. Pero él lo hace en el fondo planteando que esto es la fórmula Image. Entonces se fijan que es como que al final le pega el palo a todo. Esta portada es muy bonita porque, según se explica acá, la señora de John Byrne era fotógrafa, o es fotógrafa, mejor dicho. Entonces, esta portada, John Byrne le pidió a su señora que hiciera como una maqueta. Entonces, toda esta diagramación la hizo en colaboración con su señora, si es que no la hizo su señora. Y nada, pues en general es un buen cómic. Yo creo que esto fue la última gran obra de John Byrne. Aquí hay una portada dibujada por Frank Miller. De hecho ahí aparece Marv. Yo creo que esto fue lo último importante que hizo John Byrne, porque por ahí por el año 95-96 John Byrne volvió a la DC para dibujar cosas de crossover de Batman con el Capitán América. Hizo por ejemplo Generations, pero en general son cómics que no... De hecho aquí en esta misma revista, en los artículos se planteaba que en ese entonces John Byrne mandaba proyectos a la Marvel, pero que en la Marvel no lo pescaban mucho, como que en realidad no pasó mucho con él. Y después terminó haciendo cosas sin mucha importancia, sí, o sea, en realidad sin mucha relevancia en general. Así que estos, digamos, fueron como los últimos cartuchos de John Byrne. De hecho, a ver, no sé si... Miren, justo aquí tengo a mano algo de lo que alcanzó a hacer John Byrne post Next Men, que es este crossover de Darkseid con Galactus. Vamos a hacer un repaso así rapidito. Pero claro, aquí ya John Byrne ya no era, a pesar de que igual hay algunos dibujos. Ese por ejemplo está
choqueante. Pero claro, la fortaleza de John Byrne radica en los 80 y esto ya fueron los últimos cartuchos que John Byrne quemó. De hecho, actualmente John Byrne está como semi retirado, hace cosas como muy puntuales. Y Next Men fue la obra que dejó a la posteridad, que de hecho yo tengo entendido que hoy está la IDW recuperando material de Next. Así que eso fue la reseña de Next Men. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir de Next Men? Que en general, rayando para la suma, es un buen cómic. Yo creo que es un buen intento de John Byrne por tratar de pasar a la posteridad. Yo creo que su fortaleza radica en atreverse, radica en la propuesta, en tratar de generar algo que se siente como algo auténtico, se siente la intención de generar una historia que no buscaba seguir perpetuando lo que hacía en Marvel. Aquí se nota que hay una intención por tratar de desmarcarse y de tratar de plantear algo original. Hola, ¿cómo estás? Saludando ahí los camiones. Pero bueno, Raya para la suma, sí, es un buen cómic. Obviamente no es el John Byrne de los 80, por lo tanto, en términos de trazo, se siente que ya son los últimos cartuchos de John Byrne. Se siente que ya con esto John Byrne empieza a cerrar su cortina y desde esta época en adelante ya es muy difícil volver a encontrar algo tan brillante como lo que hizo John Byrne en los 80 y como lo que alcanzó a hacer un poco con Next Men. Pero aún así, un buen cómic. Si tienen la posibilidad de adquirirlo, de leerlo, háganlo, porque va a servir para entender más o menos en qué contexto estaba el cómic de mercado estadounidense, que en esa época estaba remando mucho hacia el campo del cómic de autor. Por un lado. Por otro lado estaba la Image, con ese intento de hacer cómic. Bueno, tenemos otros capítulos para eso. Comenzamos a despedirnos entonces. Agradecer a toda la gente que vio el capítulo de hoy. Y por qué no despedirnos aquí con esta mascarita que siempre me han dicho: oye, está buena la máscara de Jason que está ahí atrás. Pero bueno, ahora me la voy a poner. Y con esto despedimos el capítulo del día de hoy del Rincón de Sobaco. ¡Adiós!